Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Medina, del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la materia Estadística Inferencial 2 y vamos a ver unos ejemplos y acerca del control estadístico de procesos. Como definición tenemos los, lo que son los datos de procesos, que, que son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, de personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Aquí en este link nos explica la diferencia de los datos muestrales de las gráficas cuando son conglomerados o son mezclas, oscilatorios, que ahorita lo vamos a ver más adelante en los siguientes ejemplos. Un proceso es estadísticamente estable, o es decir, está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, sin ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente o cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior, que vamos a estarlo llamando LCI, y un límite de control superior, LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Y como ejemplo, para entender un poquito lo de las definiciones, tenemos
Una empresa que elabora refresco está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Entonces serían un total de 150 muestras. Nos pide elaborar las siguientes gráficas. Como inciso número 1, nos pide la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. ¿Okay? Entonces usamos este archivo de Minitab, que ya vienen los valores previamente cargados. Aquí están el día 1 con sus 5 muestras y las onzas. El día 2 igual con sus 5 muestras, son 5 al día, y etcétera, ¿no? Hasta el 30, el día 30 son 150 muestras en total en 30 días. Entonces, una vez que tenemos ya los datos cargados para sacar lo que nos está pidiendo, que es la gráfica de rachas, y poder determinar si está bajo control estadístico, nos vamos a Statistics, Quality Tools y Run Chart. Ok. Aquí en la columna single column escogemos onzas y como subgrupo tenemos que son 5 muestras al día. Escribimos el 5. Aquí en opciones es para poner algún título que queramos. Aquí se pueden seleccionar la mediana o la media, pero es más certero la media, entonces lo dejamos ahí por default. Damos OK y nos arroja aquí la gráfica con los números de corridas de la media. Lo más importante aquí tenemos el valor de P, las mezclas, los conglomerados, las oscilaciones, igual los números de corrida, y como estos puntos son los 5 números de los puntos grises son los números de muestras al día, y esta es la media, y así sucesivamente hasta el día 30. Estos son las muestras manejadas por subgrupos de 5. Entonces podemos manejarlo por individual, de a uno. Y de la misma forma nos arroja las 150 muestras. Que aquí podemos ver el valor de P. Está por debajo del punto 0.5. En el subgrupo de las 5 muestras. Punto 0.05. Por lo tanto, tenemos aquí que la evidencia es suficiente en los datos de las mezclas, de que tengamos datos en 2 poblaciones, arriba y abajo, de la media, con pocos valores en la media. Aquí como lo podemos ver aquí están los datos. Tenemos datos arriba y tenemos datos abajo, y aquí están los de la media. Y
En el inciso número 2 nos está pidiendo aquí vamos a ver, la gráfica X testada y el rango, y determinar si está bajo control estadístico o no, utilizando los mismos datos del inciso número 1, el llenado de refrescos. Nos vamos a Minitab. Con estos mismos datos nos vamos a Statistics, Control Chart, variables de subgrupos y XR. Aquí seleccionamos onzas. Estamos haciendo la prueba por 5 subgrupos y le damos aquí en opciones, en las pruebas, y seleccionamos todas estas casillas, donde nos va a mostrar la mezcla, las oscilaciones, estos valores nos los está dando ya por default, que aquí en cada inciso toma valor la K por el número que nos está dando aquí. Por ejemplo, aquí es el 2 más 1, pues son 2 de 3 de dos desviaciones estándar del mismo lado, del centro. Aquí son 4 de 5 de desviaciones estándar, de una desviación estándar del mismo lado. Aquí son 15 puntos en una columna, un pasillo, con una desviación estándar de cualquier lado. Entonces aquí pues le damos OK, le vamos a dar OK, y ya nos arroja la gráfica de XR, donde nos da la media, el límite inferior de 11.86 y el superior de 11.92, y de la misma forma nos arroja el rango aquí con la gráfica. También lo podemos obtener con un poquito más de información con el asistente. Nos vamos a Assistant, Control Charts, y aquí nos arroja de la misma forma. Estamos ahorita con XR. Estamos usando las onzas de las columnas, la constante que es 5 muestras. Y aquí cómo lo quieres manejar, cómo quieres determinar el control de los límites. No tenemos los valores del límite superior e inferior, entonces usamos los datos estimados. Ya tenemos, le damos OK, y pues se nos arroja aquí la misma tabla de la media y del rango que acabamos de ver ahorita. Nos maneja una hipótesis y del proceso que es estable. Aquí tenemos las tendencias, los ciclos, las mezclas, las oscilaciones y las mismas gráficas, que
Estos igual pueden ser modificados. Y aquí donde nos indica la estabilidad del proceso, los datos y que no hace falta la correlación de datos. Y en el punto número 3 nos pide que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Es decir, vamos a tener 300 muestras. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a utilizar este archivo con las nuevas muestras. Que aquí las tenemos, son por 30, el día 15 y son 10 muestras hasta el día 15, el día 16, 10 muestras, 17, 10 muestras, hasta el día 30, por 30 días por 10 muestras, son 300 muestras. Y acá tenemos las mediciones, las que son las onzas. Entonces, para obtener la gráfica de la XR, para saber si está bajo control estadístico, nos vamos a Statistics, Control Charts, variables de subgrupos y XS. La diferencia de la XS y la XR es de que una XR es para menos de 8 muestras y esta es para más de 8 muestras y nosotros estamos manejando 10 muestras. Entonces, por lo tanto, es mayor que 8 y se utiliza la XS. Aquí seleccionamos onzas. La medida del subgrupo es 10. De la misma forma que el ejercicio anterior de los dos incisos, vamos a opciones, a las pruebas y seleccionamos todas estas casillas y ya tenemos los mismos valores por default. Estos ya no lo arroja. Damos OK y tenemos la gráfica. En el ejercicio pasado, cuando estábamos sacando la XR, no nos arrojó ningún valor rojo fuera de lo normal. Aquí quiere decir que no está bajo control estadístico. De la misma forma tenemos los límites de control superior y los límites de control inferior y los límites de control superior y la media. Aquí en la muestra 8 es donde nos marca el error, que se eleva a 12.23. Igual, aquí está la desviación. Lo podemos sacar esto con el asistente, Control Chart. Y aquí está lo que nos explicábamos ahorita. XR es para un subgrupo de medida de 8 o menos. Y el XS es para un subgrupo de mayor de 8. Entonces seleccionamos las onzas de la columna, las 10 muestras y aquí pues de la misma forma no tenemos los valores de límite superior e inferior. Seleccionamos los estimados de la tabla de datos y aquí ya nos está arrojando la advertencia de que el subgrupo el número 8 está por encima del límite de control.
pues damos OK y tenemos aquí donde nos especifica que está fuera de control estadístico. Igual aquí están las gráficas que ya hemos visto ahorita, de la media, la desviación. Con esta sí está en normal, pero aquí la media pues tenemos el mismo punto rojo aquí crítico, ¿no? Que nos está arrojando. Aquí es lo mismo con las tendencias, los patrones de mezclas y oscilaciones, los cíclicos, y la estabilidad aquí igual, donde está fuera bajo control, que no está bajo control estadístico. Okay. Y pues nos vamos al próximo ejemplo. Y tenemos los pasos que hicimos ahorita para poder sacar la gráfica al XR con un subgrupo de 5 muestras y de una muestra. Y aquí individual, perdón, aquí nos arroja la gráfica, ¿no? Y aquí el XR igual, una gráfica donde tenemos que seleccionar todos los puntos en opciones de la gráfica de XR o de la misma forma en la gráfica del XS. Y solo como recordatorio, el XR se utiliza cuando son menos de 8 muestras y el XS mayor 8 o mayor de 8 muestras. Aquí están las gráficas. Ahora como ejemplo tenemos un llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Y nos pide elaborar las gráficas siguientes, que son las gráficas de rachas, determinar si está bajo control estadístico y graficar X testada R, rango, y determinar si está bajo control estadístico. Estos dos de la misma forma que el ejemplo pasado, con estos datos, que son 8 muestras al día. Pues vamos al Minitab. Tenemos 8 muestras al día. El día 1 son 8 muestras. El día 2 son 8 muestras. Así sucesivamente hasta el día 30, que son 240 muestras en total. Son 8, vamos a utilizar Statistics, Quality Tools y Run Chart. Seleccionamos el peso del atún, 8 muestras. Okay. Y nos arroja igual los valores de P, que no está aquí, no está bajo control. No están mezcladas, perdón, los datos en el límite superior e inferior, y tenemos los números de las corridas de la media por encima y por debajo. ¿Sí? De la misma forma calculamos la gráfica R, Statistics, Control Charts, variable chart de subgrupos R,
el peso del atún. Tenemos que son 8 muestras. Aquí en opciones seleccionamos todas las casillas con los datos por default que ya nos da el programa. Damos OK y otro OK. Y nos arrojan ya los límites inferiores y superior de lo que es la media y el rango. Aquí no tenemos ningún punto rojo fuera de orden, todo está pues se mira dentro de los límites. Y de la misma forma pues lo podemos hacer con el asistente. Control Charts. Tenemos que son 8 muestras o menos. Estamos usando el XR. El peso del atún. Estamos usando 8 muestras. No tenemos los valores del límite superior e inferior. Usamos los datos estimados y damos OK. Y de la misma forma nos arroja aquí donde nos dice que el proceso de la media es estable, que los subgrupos no están fuera bajo control de la barra X barra del chart. Tenemos la gráfica de la media y el rango, de la misma forma que ya lo habíamos visto. Igual las gráficas con los patrones de tendencias, los cíclicos, oscilaciones y mezclas. Aquí y la estabilidad del proceso de la media de la variación que es estable. Y nos encontraron subgrupos fuera del control de lo normal o del chat. Entonces, en el punto 1 y 2 tenemos ya sacamos la gráfica de rachas al principio y después sacamos la gráfica de X testada, que era la media y el rango, con estos valores. Ahora vamos a sacar el inciso número 3, que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Y aquí nos pide elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Nos vamos a el Minitab con 15 muestras. Tenemos el día 1 con 15 muestras. El día 2, 3, 4 y así hasta el día 30. Son 15 muestras, son 30 por 15, son 450 muestras. Y aquí están los pesos del atún. Entonces nos está pidiendo la XS, nos vamos a Statistics, a Control Chart, variables charts por grupos, X barra S, seleccionamos el peso del atún, estamos usando 15 muestras, seleccionamos en las pruebas, todas las casillas, OK, OK, y tenemos igual aquí un punto crítico en la desviación estándar. En la media todo se ve normal. Tenemos el límite inferior y superior de 140, 139.69, la media que es de 139.88, y aquí nos está arrojando el error igual en la prueba número 8, en la muestra número 8. De la misma forma podemos sacar este valor con el asistente. Control Charts,
tenemos que estamos usando XS, seleccionamos el peso del atún, 15 muestras, no tenemos el límite inferior ni superior, seleccionamos los datos estimados de la tabla y damos OK. Y aquí está el proceso de la media es estable y que ningún subgrupo de la barra de X no se encontró ningún control estadístico. Aquí está el error que nos marca con la desviación de 0.3857, 140 límite superior, 139.69 límite inferior. Aquí tenemos todas las tablas y aquí está el warning que nos arroja en el proceso, la estabilidad del proceso estadístico. Y pues aquí vemos que lo guardamos. Aquí vemos los pasos que se siguieron. Quality Tools, Run Chart, y nos arroja la gráfica de subgrupos de los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 30 días. Y este es individual. Son los 8 por cada día. Son 240 muestras. Y aquí sacamos el XR. Seleccionamos todas las opciones, seleccionamos onzas y nos arroja la gráfica, ¿no?, de la media y el rango. Aquí con el asistente, XR menos de 8 o menor a 8. Y seleccionamos aquí el peso del atún, 8, los datos, y nos arroja la estabilidad, todas las gráficas, si está bajo control o no, estadístico, y de la misma forma las gráficas. Para el inciso número 3 seleccionamos Control Charts, variable de charts por subgrupo, X barra S, seleccionamos el peso del atún, opciones, y seleccionamos todas las casillas con los datos estos que nos arroja por default y nos manda la gráfica igual con el asistente. Aquí está el asistente y de la misma forma, ¿no?, nos arroja las gráficas. Nos vamos al siguiente tema, que son las gráficas de control para los atributos. Como definición, tenemos la gráfica de control para P o gráfica P. Es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable: hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio, hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. La regla de la racha de 8, que está por default el Minitab nos arroja el valor de 9, que ahí se puede cambiar. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central,
de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Como ejemplo de desfibriladores defectuosos, tenemos a Guidant Corporation, fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2TR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Tenemos los defectos. Aquí en este link es para ver cómo funciona el desfibrilador. Y aquí tenemos los datos de Minitab, que nos vamos a él. Tenemos los lotes, son 20 lotes de 10.000 cada uno, y tenemos los defectos. Entonces nos está pidiendo que grafiquemos P. Podemos hacerlo desde el asistente Control Chart. Aquí tenemos P, que estamos viendo atributos de los lotes defectuosos, o aquí es U, que es una variable que no la tenemos, pero estos son defectos por unidad, que podemos sacarlo por aquí o podemos sacarlo por Statistics, Control Charts, Attribute Charts y P. Aquí también lo podemos sacar de esta forma. Seleccionamos aquí en las variables el defecto y el tamaño del lote. Aquí seleccionamos las opciones en tests para hacer todas las pruebas. Seleccionamos todas las casillas, damos OK y OK. Y aquí nos arrojan los puntos críticos que están dentro de los límites inferior y superior. Es el punto número 2 en la prueba que es igual a 9, la proporción de .0016, que si le damos control E, nos vamos aquí a las opciones y los test. Tenemos que son los 9, aquí el número 2, los 9 puntos de la misma línea del centro. Y aquí igual tenemos por debajo de la media los otros 3, que es el 18, el 19 y 20. También podemos sacar, como ya lo había mencionado, por el asistente Control Chart P. Seleccionamos los defectos y
Aquí también seleccionamos en columna y tamaños de lote. Aquí seleccionamos, no tenemos de la misma forma que los ejercicios pasados los valores de límite inferior, superior ni inferior. Seleccionamos los datos estimados de la tabla y vemos aquí que ya nos está arrojando una advertencia donde los subgrupos del 1 al 9 y del 10 al 20 que están defectuosos, le damos OK y tenemos aquí las mismas gráficas donde nos están diciendo que no es estable y no está bajo control estadístico. Tenemos la media, límite superior, límite inferior y la misma gráfica de P que sacamos ahorita con estos tres igual después del 9. Y tenemos aquí igual la misma gráfica con los patrones de mezclas, oscilaciones y demás conglomerados y el reporte, ¿no? También podemos hacer la prueba en Attribute Charts, de la prueba de P-Chart, donde aquí seleccionamos los defectos y aquí seleccionamos el tamaño del lote, le damos OK y aquí nos arroja los valores dispersos, donde dice que usando AP puede resultar en una falsa alarma, que se considere usar a Laney P en vez de P. Entonces se puede hacer esa gráfica igual en Control Chart, Statistics, Control Chart, Attribute Charts y Laney P. Seleccionamos los defectos, seleccionamos el tamaño del lote, seleccionamos todas las opciones en las pruebas para que nos arroje más acertado, OK y OK. Aquí como ya pueden que existe una proporción de defectos alta. Aquí nos arrojó este otro valor más extra y aquí una proporción de defectos baja. Por lo tanto, no es estable y está fuera de control. Está fuera de control estadístico. Entonces nos vamos aquí al siguiente ejercicio de desfibriladores defectuosos. Nos dice que considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador, fabricado como en el ejemplo A. A continuación, se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Vamos a utilizar estos valores y nos vamos al Minitab. Aquí tenemos los lotes, que son 20 lotes de 10.000 y los defectos. Entonces nos está pidiendo la gráfica P. Proporción P de desfibriladores. Pues como vimos en el ejemplo anterior, podemos sacarlo de tres diferentes formas. Nos vamos por la más fácil aquí, Control Chart, P, defectos
y por columna, tamaño de lote, los datos estimados y damos OK. Esta creo que es la más completa. Aquí nos menciona, bueno, no tenemos ningún valor en rojo dentro de los límites. Nos dice la proporción de los lotes defectuosos, nos marca que es estable y no hay ningún subgrupo fuera del control estadístico, entonces todo se ve normal. En el ejercicio pasado teníamos un 20%, aquí ya pues tenemos eso. Teníamos el 20% hasta acá en el pasado y aquí ya pues está en la marca verde, ¿no? El 0%, que sí está dentro de los controles estadísticos. Y aquí pues como podemos ver, la estabilidad, todos los subgrupos, la medida, la variación, todo está estable. Aquí tenemos la gráfica con ningún punto rojo y los patrones igual, las mezclas, oscilación, los cíclicos, las tendencias. ¿Okay? Entonces, en mi proyecto podemos ver que tenemos el local que no tiene control de humedad y las mediciones de la humedad en el local y del contenido de humedad de una muestra de la material prima está en porcentajes. Durante 12 días se realizaron 5 muestras por día y son los siguientes resultados. Entonces usamos en el Minitab, tenemos cargados los valores. Aquí solo se puede sacar la gráfica de control para la variación y la media. Y no puedo sacar lo que es el control de los atributos, porque no hablo de defectos, sino son medidas, son medidas de humedad que tiene el cuarto. Entonces, una vez cargados ya los datos como decía mi problema, de 12 días, 5 muestras al día, tenemos que son 60 muestras. Entonces sacamos la gráfica de control. Vamos a Statistics, a Control Charts, perdón, Quality Tools primero y luego Run Chart. Seleccionamos los porcentajes de humedad y el número de muestras, que son 5. Opciones pues era el nombre y cualquier título que quisiéramos dar, y aquí puedes seleccionar la media o la mediana, pero habíamos visto que era más asertiva la media. Damos OK y aquí tenemos nuestra gráfica por subgrupos, y de la misma forma podemos ver individual. Andamos uno y nos arroja aquí
la otra gráfica donde nos dice que el conglomerado y, bueno, este es el individual, pero aquí en el subgrupo lo tenemos los valores de P, los números de corridas cerca de la media, arriba de la media y por debajo de la media, los números de corridas esperados y igual, y la media más larga en la corrida, que es de 3. ¿Sí? Tenemos igual los valores del conglomerado y de las mezclas. Y aquí tenemos por debajo de 0.05 el valor de P de las tendencias. Aquí donde nos dice que hay evidencia suficiente para, para ver que hay mezclas en las tendencias de las dos poblaciones de arriba y abajo. Y pues como comenté hace un momento, no tengo piezas por contar si son defectuosas o no. Estoy hablando de medidas, entonces no puedo aplicarle lo que es el control de los atributos. Entonces pues sería todo de mi parte y nos vemos para el próximo video. Gracias.